Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver otra función polinómica. En este caso va a ser la función cuadrática. La función cuadrática tiene varios aspectos, entre los cuales destacan el tipo de movimiento. Tenemos movimientos parabólicos en el fútbol. Ahí está la comparación. Los movimientos parabólicos siempre van hacia abajo, ya que son atraídos por la fuerza de gravedad de los objetos. Entonces es bien importante ese aspecto, que una cosa es el movimiento parabólico y otra cosa es la forma parabólica. También en los videojuegos vemos ese tipo de movimientos. Recuerden que el movimiento parabólico siempre es hacia abajo por la gravedad. Y la forma parabólica, vemos las papas Pringles que tienen una forma paraboloide, se llama esto, en 3 dimensiones, para que las papas sean un poco más resistentes y no sean tan fáciles de romper. Vemos en los puentes o en las antenas de comunicaciones. La forma parabólica sí va hacia arriba o hacia abajo, pero el movimiento parabólico va siempre hacia abajo. Bien, en las parábolas hay 3 aspectos importantes a estudiar. El primero es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es el punto donde hace flexión, es decir, que cambia de dirección. Si va de forma descendente, cuando llega al vértice cambia a forma ascendente o viceversa. Si va ascendiendo la parábola, cuando llegue a ese vértice baja. El eje de simetría. El eje de simetría me divide las dos partes con una línea recta perpendicular al eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que va en forma de cruz y pasa por el vértice. Es una línea perpendicular que pasa por el vértice. Y los puntos de corte con los ejes. La parábola puede cortar en el eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ver las intersecciones con los ejes X o con el eje Y. Puede hacer intersección. A eso se le llama punto de corte. Aquí está nuestra parábola. Vemos que ese es el eje de simetría. Es una línea perpendicular al eje X. Y pasa por nuestro punto del vértice. Puntos de corte son aquellos puntos donde se intersecta con el eje X o con el eje Y. En este caso nos dio la conciencia que un punto está intersectando tanto al eje X y al eje Y. O sea, está en el origen. Pero hay puntos que solo intersectan o hay también parábolas donde no hay puntos de intersección. O sea, no es necesario que sea que siempre tengan que estar esos puntos, pero son un aspecto importante a estudiar para ver ese tipo de movimientos. Y en otros ejemplos diferentes a los de la matemática se tienen en cuenta esos puntos para hacer varios cálculos. Y por supuesto nuestro vértice, que nos hace cambiar de dirección o nos hace ver el punto de inflexión, también se llama en otros contextos. Va decreciendo de izquierda a derecha en nuestra gráfica y en ese punto empieza a crecer.
ese es el vértice. Bien, esos tres aspectos importantes tienen un eje que es la forma de la función. Esta forma es ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es diferente de 0. Es importante eso, ya que si a es 0, entonces el x al cuadrado se cancela y me quedaría una función lineal. Respecto a la tenemos dos cosas importantes. Si el a es menor que 0, es decir, si es negativo, la parábola abre hacia abajo, es decir, que va al contrario de la figura anterior. Y si a es mayor que 0, abre hacia arriba, como la figura que les mostré anteriormente. Son los dos aspectos más importantes para la A. Ahora bien, vemos el vértice de la parábola, cómo se calcula. El vértice de la parábola tiene una coordenada, tanto para X o para Y. Es un punto que va en el espacio y que por ahí pasa la parábola. ¿Cómo se calcula? Para X, la fórmula es b sobre 2a y para Y es igual a menos b cuadrado sobre 4ac sobre 4a o c menos b cuadrado sobre 4a. Bien, hay otra forma, es muy sencilla para realizarla y me dice que con el valor que me dé en x, reemplácenlo en la función y obtengo el valor de y. Bien. Ahora los puntos de corte con el eje x. Vemos que nuestra función tiene la forma de un trinomio. Ax al cuadrado más bx más c. Por ende, voy a colocar acá un ejemplo donde ¿cómo soluciono este trinomio? Lo primero que debo hacer es multiplicar el 5, o sea, el a por el c. 5 por 2, 10. Y vuelvo a escribir mi trinomio. Paso a seguir. Armo unas canastillas de tal forma que busque dos números que multiplicados me den 10, en este caso, y sumados me den 7. Entonces, esos números son 5 y 2. Otra cosa bien importante a tener en cuenta, como aquí multipliqué por 5, debo hacer una división por 5 para que no me afecte mi trinomio. Y con ese 5 que está dividiendo, voy a tomar una canastilla y la divido. 5 dividido entre 5 me da 1, que no lo coloco en este caso porque se sobreentiende, y 5 dividido entre 5 me da 1, y de esa manera tengo resuelto mi trinomio. ¿Qué quiere decir estas dos canastillas? Que mi primer valor es menos 1 y el segundo valor es menos 2 quintos. Eso es más o menos menos 0,4. Y de esa manera hallo los dos puntos de corte con el eje X. En este caso, esta parte, se toman como separadas las ecuaciones y las resuelvo. El 1 se va para el otro lado y me queda menos 1. Y en esta parte, el 2 va para el otro lado de la igualdad, queda como menos 2. Y el 5 que está multiplicando baja a dividir. Bien. O también puedo hallar por fórmula cuadrática cuando me queda muy complicado hallar esos trinomios. La fórmula cuadrática es menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde
El signo positivo me va a indicar el primer factor, o sea, mi primera X, y el signo negativo me va a indicar el segundo factor o segunda X. Y de esa manera, chicos, pues tenemos terminado nuestra ecuación cuadrática y ahora es el proceso de graficar este tipo de funciones.